Bioetanol de caña de azúcar. El bioetanol es un combustible de origen vegetal que se produce a partir de plantas como la caña de azúcar, el maíz, el sorgo o incluso con árboles como el eucalipto. En este vídeo nos centraremos en el bioetanol fabricado a partir de azúcar. El bioetanol puede usarse para todos los tipos de procesos que requieran combustión. En la actualidad se puede emplear como sustituto de los carburantes para automóviles, para la generación directa de electricidad, como lubricante de motores o como disolvente de uso industrial. También hay ciertas empresas del sector de la aviación que están invirtiendo en estudios, producción y aplicaciones de este. Ahora voy a hablar brevemente sobre las ventajas y los inconvenientes del bioetanol. Primero, las ventajas relacionadas con la combustión y el funcionamiento del motor. La combustión con bioetanol es más completa. Eso significa un aumento de la eficiencia y una disminución de los contaminantes emitidos. Además, aumenta el octanaje. Aparte de eso, el uso de bioetanol reduce las emisiones de CO2. Esto se debe a que el CO2 liberado durante la combustión ha sido anteriormente absorbido por la planta durante su crecimiento. Desgraciadamente, el uso de ese bioetanol no es del todo neutro. El cambio del uso del suelo, el transporte y la producción emiten muchos gases a efecto invernadero, reduciendo su mejora climática a un 50% aproximadamente. Otra ventaja es que se puede producir en cualquier sitio. Al no depender del petróleo, aumenta la seguridad energética del país, pudiendo incluso disminuir guerras. Ahora los inconvenientes. En primer lugar, los vinculados con el cultivo de la caña de azúcar. Puede significar la destrucción de ecosistemas y por lo tanto disminuir la biodiversidad. Aparte de eso, la producción de bioetanol puede tener una muy buena rentabilidad. Esa atractividad económica puede competir con la producción de alimentos y por lo tanto causar escasez de estos en algunos países. En segundo lugar, los inconvenientes técnicos. El bioetanol tiene una densidad energética menor que la gasolina, es decir, que hay que consumir más cantidad de bioetanol para el mismo resultado. Además, al ser muy higroscópico, tiene un efecto altamente corrosivo. Por lo tanto, no es compatible con todos los coches, y en la mayoría solo en porcentajes bajos. Por último, pueden aparecer problemas con temperaturas extremas. Ahora vamos a ver el proceso de producción. Se podría dividir en 3 fases: tratamiento de la biomasa, fermentación de los azúcares y separación de los subproductos. Primero, el tratamiento de la biomasa empieza por un lavado con agua, seguido de una molienda, la cual permite obtener el jugo azucarado, que gracias a la hidrólisis llevada a cabo por el agua ya no contiene sacarosa, sino los monosacáridos que la conforman, glucosa y fructosa. Después se clarifica y esteriliza con óxido de calcio y ácido sulfúrico. Luego va la fermentación, un proceso anaeróbico llevado a cabo normalmente en reactores batch, a pH de 3,5, 34 grados de temperatura y con un tiempo de residencia de 46 horas, usando como levadura la Saccharomyces cerevisiae, que a partir de la glucosa y la fructosa produce etanol al 9% en masa y CO2. El gas aquí producido va a una torre de absorción, donde se recupera casi la totalidad del etanol arrastrado. Además, la levadura es continuamente recirculada al bioreactor, desde una centrifugadora que la separa del resto de componentes. Por último, la separación de los subproductos. El etanol obtenido va a una primera columna de destilación, donde se separan CO2 y sólidos disueltos, así como parte del agua, resultando en una mezcla con etanol al 50% en masa. En la segunda columna de destilación se alcanza una concentración del 95%, pero debe encontrarse a más del 99% para que luego al juntarlo con la gasolina permanezca bien mezclado. Al tratarse de una concentración cercana a la ceotrópica, no se puede seguir purificando mediante destilación. Para solucionar esto se lleva a cabo un proceso de absorción, que permite separar gran parte de esa agua y obtener etanol prácticamente puro, mediante el uso de tamices moleculares. Continuaremos con las aplicaciones del bioetanol. Este se puede utilizar en motores de gasolina convencionales si se emplea en una mezcla de 15% bioetanol y 75% de gasolina, mientras que si se emplean motores adaptados, como los motores Flex Fuel o E85, se pueden hacer mezclas de hasta un 85% bioetanol y un 15% de gasolina. En los motores diésel convencionales se puede emplear con mezclas de un máximo de 10% de bioetanol y un 90% de diésel.
Aunque no se pueda considerar una energía totalmente limpia, ya que en su producción se genera CO2, en su combustión puede llegar a emitir hasta un 80% menos de gases de efecto invernadero que en comparación con los combustibles fósiles. Otra ventaja es que como se puede fabricar cerca del lugar de consumo, al no depender de los yacimientos y de las reservas, se generan muchos menos gases de efecto invernadero en su producción y en su transporte. En cuanto a la producción mundial de bioetanol de caña de azúcar, Brasil es el principal productor, siendo su producción de unos 395.000 barriles equivalentes de petróleo al día, habiendo reemplazado en 2019 el 47% de sus necesidades de gasolina por bioetanol de caña de azúcar. Esto es gracias a que es el país que más caña produce, con una producción anual de aproximadamente unos 750 millones de toneladas. Indonesia es otro de los grandes productores de este tipo de bioetanol, con una producción de unos 126.000 barriles equivalentes de petróleo al día. Aquí, la caña de azúcar también es un cultivo muy extendido, llegando a producir alrededor de 22 millones de toneladas al año. Otros países, como Estados Unidos, China, Alemania o México, también producen bioetanol, pero lo hacen usando otras materias primas. Por ejemplo, Estados Unidos es el mayor productor de bioetanol, pero produce el 90% de su etanol con maíz. El resto que sí usa caña de azúcar, su producción es minúscula en comparación con Brasil e Indonesia. Por ejemplo, México produce bioetanol con caña de azúcar, pero en tan baja cantidad que no lo usan como combustible, sino como aditivo en algunas bebidas alcohólicas. Como hemos visto, la producción de bioetanol con caña de azúcar está tan concentrada en Brasil e Indonesia que entre estos dos países acumulan 2/3 de la producción mundial actual. En estos últimos años, muchos países están apostando por desarrollar una industria orientada a los biocombustibles más potente, ya que puede ser una buena oportunidad de negocio para el medio rural, y sobre todo de forma sostenible. Además, los países con climas que permitan el cultivo de la caña de azúcar tienen ventaja en este aspecto, ya que la producción con caña suele ser más barata que con otros productos como el maíz. Por último, voy a hablar de la situación del bioetanol en España. En España existen 4 plantas productoras de bioetanol. 3 de ellas pertenecen a la multinacional Trilantic Europa, las cuales están situadas en Cartagena, otra en Teixeiro, en La Coruña, y la última en Babilafuente, en Salamanca. Todas ellas suministran el bioetanol a una biorefinería para la producción de combustible. Su producción conjunta es de 445 millones de litros anuales. La otra restante pertenece a Acciona y está localizada en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. El etanol producido se exporta al extranjero, con una producción de unos 45 millones de litros anuales. El bioetanol en España está producido mayoritariamente a partir del maíz, siendo el 50% del total. El resto proviene del trigo, azúcar y de otros cereales y materias primas. En España, el contenido de bioetanol en la gasolina debe ser de un 5%, el cual es el mínimo estipulado por la ley internacional. De ahí que casi toda la gasolina es E5, aunque cada vez son mayores los esfuerzos para incorporar la gasolina E10, que ya está en muchas gasolineras del país. Aún así, lejos de la cifra de otros países que ya incorporan un mínimo del 27%, como es el caso de Brasil, o un 10% en Estados Unidos y China, y siendo la gasolina mayoritaria en muchos países de la Unión Europea. Para aumentar el porcentaje de bioetanol en la gasolina española hace falta más bioetanol. Muchos expertos sostienen la idea de reactivar el campo en España a través de la producción de bioetanol, evitando así el abandono de millones de hectáreas de tierras de cultivo, así como la despoblación de la España rural. El clima mediterráneo es perfecto para la producción de cereales y otros cultivos que podrían ser destinados a la producción del bioetanol. Esto supondría la producción de un bioetanol propio sin necesidad de tener que importarlo del extranjero, a su vez que un buen método para remediar la España vaciada.